tal? Muy buenos días con todas y con todos. Muy contentos de poder estar iniciando la segunda sesión de esta semana de la evaluación que tiene por nombre Avances en la evaluación de intervenciones virtuales para promover el desarrollo integral y de la salud emocional de niñas, niños y sus familias, que organizamos de manera conjunta con G-Local. Quienes estamos un poco detrás de este evento somos la Fundación Baltasar y Nicolás y la Pontificia Universidad Católica, que nos hemos unido justamente para poder comenzar a poner en agenda y dialogar sobre cuáles son, digamos, los beneficios de tener los programas sociales o intervenciones que se realizan con un componente de evaluación, ¿no? Y qué retos nos enfrenta esto, sobre todo en entornos virtuales, ¿no? Entonces, hoy vamos a presentar algunas experiencias que nos van a poder ayudar a iniciar el diálogo en relación a los retos que enfrentamos, ¿no? En relación a justamente a no sacrificar un componente que es importante justamente para ver el escalamiento, justamente para ver el impacto de las intervenciones sociales, que es el componente de seguimiento y evaluación. Entonces, las diferentes presentaciones que mostraremos hoy justamente buscan identificar de alguna manera o poner en relieve un poco los retos que han enfrentado para su implementación en un escenario virtual. Muy bien, entonces sin más vamos a avanzar. Este evento está proyectado para durar hasta las 10:30, así que ya hemos conversado tanto con los ponentes como con los panelistas para respetar los tiempos y bueno, de hecho que les agradecemos de antemano a ellos por darnos su tiempo como especialistas, pero también a todos ustedes por haberse conectado de manera puntual a este segundo día de evento que organizamos desde la Fundación Baltasar y Nicolás. Muy bien, entonces para no dilatar más el tiempo, yo quiero presentar a la primera ponencia que tiene como objetivo mostrar todo lo que se refiere a la observación, los métodos de observación a través de videollamadas para evaluación del apego seguro. Y para ello tenemos a Juan Núñez del Prado. Él es psicólogo clínico, investigador, miembro del Grupo de Investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también pertenece al Grupo de Investigaciones en Neurociencias Aplicadas, Neurón, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, Juan se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica. Muy bien, entonces Juan, bienvenido a este segundo día de evento y te dejo para que puedas presentarnos los métodos de observación a través de videollamada que se han implementado en el proyecto. Adelante, Juan. Buen día con todos. Muchas gracias, Romy. En realidad, bueno, yo les voy a presentar, eso quería detallar, primero la efectividad de evaluaciones de indicadores de desarrollo infantil de forma virtual. Y la siguiente es justamente los métodos de observación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, sí, yo voy a comenzar primero con esta parte, pero van a ver que ambas presentaciones en conjunto justo se complementan, porque la idea de esto es que todo se ha dado dentro del marco de un mismo proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, algunas secciones, justo estos métodos de observación que se mencionaron, van a estar presentados acá como parte del procedimiento, pero yo me voy a centrar más bien principalmente en lo que fue la efectividad de metodologías virtuales de las enviamos con indicadores para el desarrollo infantil, ¿sí? Bueno, ante nada, agradecer mucho a los organizadores igual, también a la Fundación Nicolás Baltasar, a la Universidad Católica, porque justo esto en realidad ha sido un proceso que se da en colaboración con ambas instituciones y en realidad nos ha ayudado mucho las iniciativas de ambas y el conocimiento previo, el contacto con la población justamente para desarrollar todo este proceso de evaluación que hemos podido realizar a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos un poco, ¿no? Que es justo lo que gestó un poco esta necesidad
como ya venía discutiendo, de evaluar a través de metodologías virtuales, ¿no? La idea de lo que les presento, en realidad, como les decía, se da dentro del marco de que se tenía como objetivo de evaluación, la evaluación del programa CIP virtual, digamos, en relación a los conocimientos y prácticas de madres de niños y niñas de 0 a 36 meses, ¿sí? Justamente lo que se quería, como ven acá, es evaluar esos dos aspectos, conocimientos y prácticas, lo cual a veces puede ser un poco intrincado con el autorreporte de los participantes, porque justamente más el aspecto de prácticas a veces se puede ver entrampado por algunos detalles, ¿no? Y la idea justamente era cómo se quería evaluar la efectividad de este programa, ¿no es cierto? Lo que se planteó como estrategia era una comparación entre el grupo de usuarios del programa con un grupo de no usuarios que era equivalente, ¿sí? La idea se quería evaluar resultados del desarrollo infantil temprano referidos al nacimiento saludable, apego seguro, estado de la salud y nutrición y regulación de emociones y del comportamiento, ¿sí? En función a ello, se diseñaron 4, podríamos llamarlos subestudios para cada uno de estos resultados. Entonces, es por eso, claro, que como objetivos específicos, si desglosamos esto un poco, lo que queríamos era la identificación de conocimientos y prácticas de las madres gestantes y el resultado del nacimiento, digamos, saludable, ya sea en el tiempo en la gestación como en el peso de los bebés. La identificación de conocimientos y prácticas de las madres gestantes, digamos, que participaban en el programa CIP relacionado al vínculo prenatal como precursor de la sensibilidad. Una observación, digamos, de madres participantes y no participantes, el programa CIP virtual, digamos, de las conductas maternas sensibles. Y la I era proponer, digamos, una forma viable de aplicar herramientas observacionales en el contexto de distanciamiento social, ¿sí? La idea con esto es, como ven, tenemos entonces la evaluación global, pero tenemos algunos datos específicos adicionales que queríamos lograr con estrategias adicionales que justo van a ver en la siguiente parte, que tienen que ver también con estrategias observacionales a pesar del contexto de distanciamiento social, ¿sí? Entonces, esta última sección, como ven, este último objetivo específico, tiene un elemento también de piloto justamente de esta estrategia adicional. La idea con esto se enmarca, como les decía, en la evaluación, digamos, del programa CIP, ¿no? De Comunidad Infantil Baltasar virtual. Y la idea de esto es una intervención de acompañamiento a la primera infancia en situación de vulnerabilidad social y económica, ¿no? La atención sea desde la etapa de gestación hasta los 3 primeros años, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, ¿no? Entonces, justamente también tiene este componente ya familiar de las madres evaluadas, de el uso de estos canales para brindarles información. Entonces, esa familiaridad es un poco la que queríamos aprovechar para ya la recolección de data en sí que íbamos a tener, ¿no es cierto? Como ya mencioné, se centra en 4 resultados de desarrollo infantil que tienen que ver, bueno, donde niños y niñas nacen con, digamos, entre 37 y 41 semanas de gestación y un peso adecuado. Niños y niñas menores de 12 meses de edad tienen apego seguro, o se busca que la mayoría de ellos tengan apego seguro. Niños y niñas de 0 a 36 meses de edad tienen un estado de salud y nutricional adecuado. Y niños de 2 a 5 años aprendan, digamos, a regular sus emociones y comportamientos. Sin duda son los 4 ejes que ya habíamos mencionado, que se querían evaluar a través de esta estrategia, ¿no? Para ver si es que se está teniendo un impacto con esta intervención. Y en función a ello, para ya ir acercándonos un poco a lo que fue la estrategia de evaluación, ¿sí? Esto era un poco para enmarcar qué es lo que se buscaba evaluar. La idea fue plantear lo siguiente, ¿no? Tenemos los 4 ejes de evaluación que queríamos establecer.
y en realidad algunos de ellos tenían subtemas específicos y para cada uno de ellos, además, establecimos resultados intermedios, ya sea de conocimiento o de práctica, o ambos, y en algunos casos un resultado final, que era como una evaluación del resultado final que se esperaba que devenga un poco de que las madres tengan justamente un nivel adecuado de estos conocimientos y la ejecución de estas prácticas, ¿sí? Este resultado final en realidad se ejecutó principalmente para aspectos de nacimiento saludable, apego seguro, estado de salud nutricional, pero no se aplicó para el tema de regulación emocional y comportamiento porque no se encontró un indicador adecuado para tener este resultado final, digamos, como les digo, como conclusión de la presencia de estos conocimientos y prácticas adecuadas, ¿no? Como ven ahí, para nacimiento saludable, en realidad bastante los aspectos intermedios, los temas priorizados que se enfocó la evaluación tuvo que ver con los controles prenatales. El apego seguro, como ustedes saben, si están familiarizados con el tema, es muy complejo de evaluar en sí el vínculo de apego y más aún en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, siempre, en muchas ocasiones uno se centra en lo que son los precursores de este vínculo adecuado de apego, y en este caso, claro, nos enfocamos en lo que tenía que ver con sensibilidad del cuidador o del cuidador, ¿no? En temas de salud nutricional nos enfocamos en temas de suplementación y el uso de alimentos de origen animal ricos en hierro. En regulación emocional y comportamiento nos centramos en, por parte de las cuidadoras, de las madres, la validación de emociones y la anticipación de situaciones problemáticas, ¿sí? Todo esto se los digo porque más adelante no es que vayamos a entrar en mucho detalle sobre todas las preguntas que se desarrollaron para este cuestionario, pero quisiera que tengan una idea más o menos clara de qué temas se abordaron para que puedan hacerse una idea de, en base a los ejemplos de preguntas que les mostremos, más o menos por dónde habrían ido las preguntas que se hicieron a las participantes. Entonces, como ya mencioné, en realidad el diseño con el que, digamos, de la muestra con la que se trabajó fue el contraste entre dos grupos, ¿no es cierto? Un grupo de intervención conformado justamente por madres participantes del programa SIP virtual. Y esto es importante, ¿no? Que habían recibido 13 o más mensajes o acompañamientos, que ese fue un criterio de exclusión para estas participantes porque se esperaba ver el impacto justamente de la intervención. Entonces, decidimos en función a criterios que se discutió justamente con la fundación y entre el equipo de investigación, a qué nivel, digamos, podríamos asegurar que podría haber habido un impacto potencial, ¿no? El grupo de comparación en realidad estuvo conformado por madres que no participaban justamente del programa SIP virtual, pero residentes de zonas cercanas a la ubicación, digamos, de los locales SIP, ¿ok? Los locales especifican de Ventanilla y en San Antonio, ¿no es cierto? La idea con esto, obviamente, es reducir lo más que se pueda cualquier variable extraña adicional que pudiera quitar claridad a la comparación que se hiciera, ¿no? Entonces, en teoría, ambos grupos provenían de una misma población, sin embargo, algunas participaban en el grupo y otras no. En realidad, luego en la discusión que se tuvo sobre esto, igual se tocó el tema de qué motivaría a algunas madres a participar y no participar y cómo esto también podría motivar ciertas diferencias entre ambos grupos, pero de todas formas se intentó con esto manejar lo más que se pudo otras variables distintas a la del programa de intervención para ver los resultados. En realidad, esta era una visión general que se tenía, digamos, sobre las distintas fuentes de información que utilizamos para recolectar la data, ¿sí? Como ven, teníamos temas de controles prenatales, suplementación con los alimentos, acá tenemos lo de temas de apego seguro, los temas priorizados que ya vengo mencionando, ¿no es cierto?
Y acá están justamente los resultados intermedios de conocimiento, los resultados intermedios de práctica y los resultados finales a través de que se ejecutaron. Para hacer una síntesis, se tuvieron algunos cuestionarios que se identificaron como útiles para la evaluación y que se integraron en la evaluación virtual. En otros casos se intentó acceder a información directa, verificable, por ejemplo, a través de la tarjeta CRE, ¿cierto? Data directa también de una campaña de medición de hemoglobina que tuvimos, pero principalmente quería centrarme yo acá en el hecho de que se diseñaron cuestionarios especialmente construidos para la evaluación de varios de los indicadores, y esto es en lo que se enfocaría un poco ahora lo que quería mostrarles, porque justamente esto tiene que ver con la administración virtual que se hizo de esto, ¿no? Varios de estos indicadores y estos referentes se recolectaron también de forma remota. Entonces, la información de todas formas fue recolectada a través de llamadas telefónicas, pero en este caso vamos a ver que justamente lo que se hizo fue construir estos cuestionarios y aplicarlos a través de una plataforma virtual. ¿Okay? Los cuestionarios fueron diseñados en base a estos insumos, entonces nos centramos mucho en justamente los manuales, indicadores que tenía el mismo programa y los mensajes de texto que enviaban a las madres participantes para desarrollar las preguntas que se les harían tanto por conocimientos como para prácticas, ¿sí? Y la idea con esto es, claro, elaboramos un cuadro temático con todos estos elementos y luego, claro, viendo el contenido de los mensajes, los temas, los módulos a los que pertenecían y los resultados, se desarrollaron estos cuestionarios y las preguntas específicas con los que recolectamos la información, ¿sí? Algunas preguntas modelo que tenías, ¿no? Por ejemplo, pregunta que se le hacía a la madre, ¿no? Identifica el momento de exploración del bebé. ¿Cuándo está explorando? Cuando quiere recibir caricias, está cerca al cuidador, cuando llora porque no puede alcanzar un objeto, cuando mira a su cuidador antes de manipular juguetes o cuando juega por su cuenta. Entonces ahí tenían que identificar a través de todo de Google Forms se aplicó, ¿ok? Otras preguntas vinculadas a temas de frecuencia, otras preguntas, como les digo, a algunas conductas. Acá pueden ver la distinción entre temas de conocimiento y práctica, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de cuestionarios que se desarrollaron. Algunas otras preguntas de situaciones que se planteaba que describa la cuidadora, y en realidad ahí uno evaluaba más o menos qué tal había ido la situación, qué contenido tenía la respuesta que había dado la persona. Estas es las preguntas o el número de preguntas que se desarrollaron para cada uno de estos cuestionarios. 2 minutos, Juan. Sí. 2 minutos te quedan. Ya. Perfecto. Como les dije, la administración se dio a través de autorreporte de las personas, de los participantes. Y en realidad acá hubo el tema de, el autorreporte se dio a través de un link que se les mandaba a las participantes vía telefónica, ¿no? Para que lo respondan, desarrollado en Google Docs. Pero en realidad durante toda la administración estaba asistiendo, digamos, a esta administración la persona que había ido recolectando otros datos adicionales y había establecido el contacto con estas mamás, ¿no? Entonces, no es que se les mandara el link y se tuviera aislada a la mamá para que responda por su cuenta, sino ella podía constantemente consultar al evaluador para que resolver dudas sobre las preguntas que se les iban dando, ¿sí? La idea obviamente es que para los evaluadores se dio una capacitación de administración, se dio referencia a unos flujogramas a través de los cuales tenían instrucciones de cómo ejecutar la evaluación y se desarrollaron 4 pilotos para comprobar la efectividad justo de estos flujogramas en la administración, ¿sí?
Se dieron 2 llamadas, una en la cual se obtuvo el consentimiento informado y la coordinación de la fecha de evaluación, otra en la cual ya habiendo aceptado a la participante, se dio el llenado de ficha de datos sociodemográficos, llenado el cuestionario y verificación de información. Y digamos, como les digo, todas estas se dieron a través del uso de la plataforma Google Forms. ¿Ok? El análisis de la información en realidad es para denotar que se comparó entre ambos grupos a través de distintas estrategias. Y un poco para cerrar justamente, quería contarles al final del día qué se logró, qué no se logró con esta experiencia de administración y qué dificultades pudimos tener, ¿no? Digamos, hubo algunas dificultades en el acceso a la muestra del grupo control, digamos, por limitaciones de acceso a este grupo de participantes. Había personas que aceptaban, pero daban el número erróneo o no respondían a las llamadas, y rápidamente se agotó el pool de participantes potenciales que teníamos, ¿sí? Entonces se necesitó extender el tiempo y el N para lograr el N que se tenía. Respecto a las dificultades con el grupo de investigación, no se tuvo porque justamente este fue contactado a través de la Fundación Baltasar y Nicolás. Entonces, en realidad hubo muchísima disposición de estas participantes, pero el tema es que más bien como teníamos un pool de participantes limitados, a veces se agotaba el acceso a participantes con ciertas características. ¿Ok? De las dificultades que podrían aparecer y que logramos prever, la comprensión de las preguntas, que podría ser una dificultad de este tipo de administraciones virtuales, no se dio por la asistencia vía telefónica que se tenía constantemente. Como les digo, mientras la mamá respondía, igual estaba conectado el evaluador, entonces podía responder a las preguntas. Participantes, digamos, a veces podían no contar con los datos para realizar el llenado de la encuesta. Entonces, datos me refiero a acceso a internet. Entonces, pues se previó brindarles recargas de datos previa coordinación para que puedan responder al cuestionario virtual. Y, digamos, las respuestas estandarizadas de los evaluadores y la capacitación previa permitió justamente que si es que la mamá tenía dudas, los evaluadores rápidamente puedan ver en el diagrama de flujo qué se respondía, qué información se podía dar y no se podía dar. Además, tenían desconocimiento de quiénes eran del grupo control y grupo de investigación, por lo cual no podían contaminar la data, ¿no? Y algunas dificultades, me extendí un poquito, que no pudimos prever, pero igual encontramos alguna solución. Algunas de las participantes, igual a la hora que se los contactaba, a pesar de la previsión, no contaban con los documentos que se les solicitaba, entonces se les pidió que lo brindaran posteriormente. Hubo una asistencia limitada a algunas de las campañas que se planteó para la evaluación previa de hemoglobina, entonces se tuvo que extender el proceso de evaluación y reiterar bastantes veces tanto de la reunión, de las llamadas, como estas citas a las mamás. Y había mamás que en un primer contacto respondían, estaban muy dispuestas, pero luego había errores, como les digo, del contacto, del horario, o no contestaban nuevamente, tal vez porque era un número desconocido. Entonces ahí sí, la planificación de la proyección, incluso extensa que teníamos del tiempo de evaluación, se tuvo que extender aún más, porque en realidad, a pesar de todas las previsiones, este es un proceso bastante complejo, incluso desde el contacto de la participante para ejecutar adecuadamente, ¿no? Entonces, nada, como les digo, estos fueron los elementos que encontramos un poco y era más o menos para que tengan una idea de qué se puede encontrar, qué dificultades puede haber en este tipo de procesos, ¿no? Y eso es lo que quería contarles. Muchas gracias. Bien, listo. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, el uso de las metodologías virtuales representa todo un reto, por lo que nos has contado, ¿no? Un reto importante y que debemos de, como todos los que implementan políticas o proyectos sociales, deberíamos de tener en cuenta para que en función de esas lecciones aprendidas que nos deja
evaluación que se ha hecho del programa de acompañamiento a familias de la Fundación Baltasar, digamos, nos enfrenta y quizás nos enfrenta el desafío de poder plantear estas estrategias que durante la evaluación se pudieron implementar. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Ha sido efectivamente, como él lo mencionó, efectividad de las metodologías virtuales en la evaluación de indicadores del desarrollo infantil. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, justamente que complementa un poco lo que Juan nos ha presentado, y es cómo es que se han dado el uso de metodologías virtuales para la evaluación de los resultados, ¿no? A través de mecanismos no presenciales, ¿no? El uso de la videollamada como una estrategia de apoyo para la evaluación. Y este tema lo va a desarrollar Miguel Montiveros. Él es coordinador de implementación del programa de acompañamiento a familias de la Fundación Baltasar y Nicolás, nutricionista, egresado de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica, con experiencia en implementación de proyectos y programas de salud pública en general. Entonces, Miguel, te vamos a dar el pase para que inicies tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, le estamos viendo bien. Perfecto, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días con todas y todos. Bueno, como comenta Romy, la presentación que voy a comentar, ¿no? Un poco, está dentro del marco y en realidad complementa lo antes expuesto por Juan, ¿no? En el sentido de que, digamos que es un brazo o se desprende de todo este proceso de evaluación que se realizó en el programa SIP el año 2021, ¿correcto? Entonces, de forma rápida, algunos antecedentes. En realidad, nosotros como Fundación Baltasar y Nicolás venimos desarrollando programas de acompañamiento desde el año 2011, ¿no? Con el objetivo de promover el desarrollo integral, ¿no? En niños y niñas menores de 3 años, y además, y principalmente, promover el vínculo, ¿no? Entre padres, madres e hijos, con la finalidad de alcanzar el máximo potencial de los niños pequeños, ¿no? Entonces, para ellos, bueno, la fundación como tal cuenta con algunos programas. Está el programa comunitario, que es el programa de acompañamiento a familias SIP, que digamos que es nuestro cable a tierra con las zonas de intervención. Está el programa de comunicación social también, y de forma transversal o de forma de sostén, digamos así, está el laboratorio social, ¿no? Que un poco la función de ellos es básicamente hacer el monitoreo y la retroalimentación para la mejora continua, ¿no? De nuestras intervenciones. Entonces, en este marco, el programa de acompañamiento SIP se venía desarrollando de forma presencial, pero bueno, como sabemos, el contexto de pandemia nos hizo cambiar un poco y migrar hacia la forma virtual, ¿no? Esta forma virtual la venimos desarrollando desde el año 2020, ¿no? En conjunto justamente con el tema de la pandemia, y durante el año 2021 se vio la necesidad de realizar la evaluación de las prácticas que veníamos promoviendo o de los temas que veníamos trabajando con las mamás, ¿no? O con las familias en general. En ese sentido, el año 2021, octubre del 2021, se propone la medición de resultados, ¿no? La medición de resultados, como lo ha explicado Juan. Y en este caso específico, la idea es comentar un poco acerca de la medición del resultado de apego seguro, ¿no? Con el uso de herramientas observacionales, ¿no? Para ello se contó con la participación de un equipo consultor, los cuales nos brindaron información y se pudo conversar y se pudo llegar a acuerdos a través de esa información, y ese es el motivo de la presentación de ahora, ¿no? Bien. La idea acá la idea para la evaluación del apego seguro principalmente fue en principio realizar un piloto, ¿no? Realizar un piloto justamente para testear, para ver la mejor forma en que estas herramientas observacionales se podían aplicar en las familias, puesto que existía evidencia internacional que se comenzó a producir a partir de la pandemia. Sin embargo,
a nivel nacional, en el territorio, digamos así, no había muchas cosas tan prácticas, ¿no? Entonces se comenzó un trabajo de revisión de evidencia, como ya lo vamos a ver más adelante, y el paso siguiente fue justamente realizar el piloto de qué formas o qué condiciones le llamamos nosotros servirían o se ajustarían mucho mejor para la evaluación del programa, ¿no? Específicamente, como dije hace un momento, el resultado de apego seguro. Entonces, el piloto tuvo el objetivo o la finalidad de identificar qué condición observacional, ¿no?, de aplicación era la más favorable, de acuerdo a nuestro contexto o específicamente el contexto en donde trabajamos, ¿correcto? Para ello, se realizó la aplicación de este piloto a 12 diadas, ¿no? A 12 parejas cuidador-niño, madre-niño, ¿no? De las cuales 6 diadas fueron participantes del programa y otras 6 no eran participantes del programa, sí, eran, digamos, fue tomado como un grupo control, ¿no? Entonces, para el piloto digamos, se diseñaron o se dieron 4 condiciones de observación, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. La primera condición era la videollamada, ¿no?, por parte del observador. La segunda, la filmación a cargo de la madre o un familiar o persona cercana, que se llamó grabación independiente también. La tercera condición fue la filmación a cargo de la madre o un familiar o persona cercana, pero a diferencia de la anterior, esta condición tenía una orientación de parte de la aplicadora previamente, ¿no?, a través de una videollamada. Esa era la principal diferencia con la anterior, ¿no? Y la cuarta condición era una visita a casa, ¿no?, que era la forma más convencional de realizar este tipo de evaluaciones, ¿no? Bien, se sabía desde de antemano que la observación directa, o la observación en realidad, era la forma más viable, la forma más efectiva de hacer la evaluación en este tema de apego seguro, ¿no? Entonces, se revisó evidencia y la cual reafirmaban lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque te hablaba sobre que las herramientas observacionales de la interacción cuidador-cuidador en niños te permitían una evaluación mucho más objetiva de la interacción entre ambos, ¿correcto? A nivel, digamos, había un acuerdo, ¿no? Había un acuerdo en que eran unos estándares de oro, ¿no? Eran, digamos, la forma más eficiente de poder hacer las evaluaciones de la interacción entre madre y niño, ¿no? Aparte de eso, también la mayoría de herramientas observacionales, como le decía hace un momento, suponen originalmente la evaluación de manera presencial, ¿no? Y bueno, también tuvimos la información de que existía evidencia levantada en el contexto de pandemia sobre la adaptación de estas herramientas, ¿no? Entonces, todo esto llevó a que se sustentara el uso de estos instrumentos observacionales. Ahora, el primer paso antes del piloto, como les mencionaba, era la revisión de evidencia, ¿no? El equipo consultor hizo una revisión exhaustiva de evidencia con la finalidad de que a partir de todo lo encontrado pudiéramos adaptar y tener algunas opciones más, digamos, más viables para la evaluación de nuestro programa, como había comentado, ¿no? Entonces, producto de la revisión de esta evidencia, les voy a presentar algunas diapositivas, las cuales hablan o comentan de cada forma, ¿no? De cada forma o de cada condición sobre de hacer la observación a la interacción de los niños con sus padres, ¿no? O sus madres. En este caso, la primera forma es la teleobservación mediante videollamada, ¿no? Para cada uno se encuentran fortalezas y algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, las fortalezas para la teleobservación a través de la videollamada, ¿ya? ¿Las fortalezas cuáles son? Por ejemplo, la capacidad para focalizar mejor la atención en la niña o niño, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera la evidencia te dice que a partir del uso de la videollamada te puede dar un panorama mucho mejor del desenvolvimiento de los niños y niñas en
en su zona, ¿no? En su zona, en el espacio en donde se encuentra, ¿no? También otra fortaleza es que te da la posibilidad para tomar notas sin que esto interfiera en la observación. Lógicamente, ¿no? El aplicador está realizando la videollamada, observa la interacción de la diada y puede ir tomando notas y haciendo las observaciones que mejor le parezcan, ¿no? Algunas condiciones que se encontró en la evidencia de esta forma de teleobservación a través de videollamada fue que funciona mejor en niños más pequeños. ¿Por qué? Porque lógicamente son niños que tienen menos movilidad y eso hace que se desenfoquen mucho menos, ¿no? de la videollamada. Se encontró que era necesario asegurar las condiciones del contexto del hogar, ¿no? Para evitar interrupciones muy abruptas, ¿no? Que tengan que ver con el desarrollo del video. Después está la dificultad también de suponer que las familias aceptan ser grabados, ¿no? Acá es bien importante para que te acepten una grabación por videollamada, al menos en la evidencia, el tema de la relación previa, ¿no? Lo siguiente es la afirmación de la diada de manera independiente, ¿no? Las fortalezas están relacionadas a que se puede trabajar con familias de lugares muy remotos, de lugares rurales, siempre y cuando haya acceso, ¿no? A Internet. Claro, Internet básicamente, hay mayor flexibilidad por parte del horario, en el caso del horario de las mamás o de las familias, y también no hay una posibilidad para tomar notas. Algunas consideraciones a tener en cuenta es, lógicamente, las limitaciones en el acceso a Internet que podrían tener las familias. Acá también, y acá vienen los puntos importantes, ¿no? La necesidad de dar múltiples recordatorios, ¿no? A la familia para la entrega de la grabación, ¿no? Eso es algo bien importante, ¿no? Y bueno, algo también a considerar es que se da la posibilidad o hay un riesgo de que las familias caigan en regrabaciones, ¿no? En regrabaciones y no sea algo espontáneo lo que te envíen, ¿no? Lo tercero es la filmación de la diada de manera presencial, ¿no? La fortaleza es que es la modalidad más parecida a las observaciones tradicionales, ¿no? La que se hacían como observación directa, ¿no? Es más cómoda, siempre y cuando se consideren los protocolos de bioseguridad. Algunas condiciones es la necesidad de generar protocolos con mucho detalle, ¿no? Con mucho detalle. Entonces, sobre todo, cómo aproximarse a la familia, incluir algunos guiones precisos para dar instrucciones, ¿no? Después está algunas consideraciones, entre las consideraciones está la dotación de máscaras faciales transparentes que se tienen que utilizar en este contexto de pandemia como parte del protocolo de bioseguridad. Y bueno, hay una restricción de movimiento por parte de la aplicadora si en caso la diada se vaya por diferentes partes de la casa, ¿no? Bueno, esto lo voy a omitir porque básicamente complementa lo que he estado comentando. Y bien, en cuanto a la ejecución y hallazgos del estudio piloto, hemos visto la parte de las evidencias que se revisaron y esto ya es parte de lo que se encontró después de la aplicación de los instrumentos o de las condiciones, perdón, a estas 12 diadas, ¿no? Como decía, son 6 diadas de Jicamarca y Ventanilla que son de nuestras zonas de intervención, cuya convocatoria se hizo a partir de las acompañantes familiares que tenemos en el programa y 6 familias relacionadas o que pertenecían al grupo control que se hizo a través de la técnica del porteo, ¿no? del casa por casa. Entonces se elaboró un protocolo para el uso de las 4 modalidades de observación, tomando en cuenta todo lo que anteriormente he comentado, ¿no? Que son las recomendaciones que se encontraron en las evidencias. Entonces, para ello se hicieron, como les había comentado anteriormente, se postularon 4 condiciones, ¿no? La primera es la videollamada, que se realizó vía Zoom o Google Meet, tuvo una duración máxima de 20 minutos y acá el horario fue propuesto por la madre, ¿no? Se acomodaba bastante la dinámica, la disponibilidad de la mamá. Entonces, el kit ahí era que se grabó durante 5 a 10 minutos la interacción entre la madre y su niño durante el momento específico de la alimentación, ¿no? Entonces, entre los hallazgos que se encontraron fue una mayor garantía de una grabación adecuada porque digamos que la retroalimentación por parte de la familia, perdón, por parte de la aplicadora era en vivo, ¿no? Después,
En cuanto al almacenaje del video, era mucho mejor porque básicamente se grababa en la computadora de manera directa, ¿no? Algunas dificultades eran la señal de internet, que no era determinante, pero sí hacía que por momentos la grabación se vea más lenta o el audio se enlentezca por momentos, ¿no? Otros hallazgos fue que eran consistentes con la literatura, era la movilización del niño y de la niña generaba cierto desenfoque ¿no? Al momento de la grabación, y bueno, no se presentaron mayores interrupciones, ¿no? El siguiente punto o la siguiente condición era la filmación independiente, ¿no? De igual forma, se pidió a la madre de una grabación de 5 a 10 minutos, se indicó a la mamá que era importante o era recomendable que una tercera persona grabe. Sin embargo, no era una condición para realizar el video, que él podía grabarla ella misma, ¿no? Entonces, entre los hallazgos, se encontró una mayor flexibilidad para decidir el momento y lugar de la grabación por parte de la mamá. Acá sí se tuvo la necesidad de hacer múltiples recordatorios para que la mamá realice la grabación, ¿no? Se tenía que hacer un mayor seguimiento para obtener el producto, digámoslo así, que era el video grabado por parte de la familia, ¿no? Había dificultad, sí, efectivamente, con el peso de los videos, que tenían que pasar vía WhatsApp, ¿no? Y había también una dificultad con el tema de conocimientos en cuanto a tecnología, ¿no? En general por parte de la mamá, ¿no? Entonces, algo que sí fue bastante, que llamó la atención era que ninguna mamá indicó tener problemas con problemas de datos, ¿no? O sea, eso no era una limitante, más limitante era lo otro que comentó anteriormente. Después de eso... 2 minutos, Miguel, 2 minutos. Ok, Ron, ok. Después de esto, la tercera forma era la filmación independiente, que la ejecución era muy similar a lo que anteriormente he comentado. Como les decía, acá la única diferencia era que en este punto, en esta condición, había una videollamada por parte del aplicador, ¿no? Unos 10 minutos antes, para explicarle o reforzar la forma de grabación del video, ¿no? Entre los hallazgos está la mayor capacidad para guiar la grabación, ¿no? Y velar porque la calidad de esta sea adecuada, ¿no? Esto porque había una orientación previa. Igual, la dificultad del peso de los videos y el conocimiento tecnológico era similar, también se daba en este caso. En algunos casos se enviaron videos partidos, no continuos por el tema del peso, ¿no? Después, en el caso de la grabación directamente de la madre, en este caso, el desenfoque se redujo, ¿no? Justamente por las condiciones o la explicación previa, ¿no? Y en cuanto a la visita de casa, bueno, es la cuarta condición, se coordinó una visita presencial, ¿no? Se explicaron los protocolos de bioseguridad. Durante la visita se realizó igual la grabación de 5 a 10 minutos, ¿no? Igual en el momento de la alimentación. Entre los hallazgos, se generó una filmación fluida, ¿no? Porque habían pautas claras que se dieron por vía telefónica y de manera presencial. Se percibió bastante comodidad por parte de las madres, ¿no? En la visita. En realidad, un efecto distractor era la aplicadora para el caso de los niños, ¿no? En temas de tiempo y costo eran mayores, ¿no? Porque habían distancias que habían que recorrer hacia las casas. Y como parte de los protocolos de seguridad, la mascarilla que se utilizó con la mamá y el protector facial no facilitaban muy bien la observación de las expresiones faciales, ¿no? Para ir a la parte de las conclusiones, ¿no? Se concluyó que la revisión inicial de evidencia fue muy importante para poner en contexto y moldear, digamos, las condiciones o las formas de llegar a la mamá, ¿no? Es un punto bastante importante y que fue de mucha influencia para la aplicación del piloto, la revisión de esta evidencia, ¿no? La segunda conclusión es que el estudio piloto en realidad se dio de manera eficiente y sin incidencias, ¿no? Y cumplió con el objetivo de brindar información que permitía analizar las ventajas y desventajas de cada condición. Y por último, la condición de aplicación que se eligió para la evaluación del resultado de apego seguro en el programa SI fue la videollamada, ¿no? Que fue
digamos que después de un consenso entre el equipo consultor y el equipo técnico del programa SIP, fue la que más se ajustaba a las condiciones que se daban en ese momento. Entonces, eso era lo que quería compartir. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, Ron. Listo, muchas gracias a ti, Miguel. Interesante, o sea, porque creo que de hecho una de las preocupaciones que que tenemos como fundación es siempre buscar efectivamente la medición de lo que se hace. ¿Para qué? Para mirar efectivamente el escalamiento, para mirar los ajustes metodológicos que se necesita hacer para poder lograr el resultado. Y creo que es un desafío bien grande y es lo que ha comentado Miguel en relación al uso de estas metodologías virtuales, ¿no? El testear siempre va a ser lo más eficiente para justamente poder poner en marcha a una mayor escala lo que se pretende hacer. Entonces, muchas gracias, Miguel. Ahora vamos a presentar la tercera y última ponencia, que está a cargo de Henry Cabrera, quien nos va a hablar sobre la capacitación virtual de instrumentos para medir la calidad de interacciones como precursora del apego del desarrollo infantil temprano, dirigida a trabajadores en primera infancia. Henry Cabrera es un médico de formación con maestría en salud pública, con orientación a salud y desarrollo. Actualmente es coordinador de seguimiento de los ejes de la política de desarrollo e inclusión social relacionados al desarrollo infantil temprano en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchas gracias, Henry, por venir. Por estar aquí el día de hoy. Tienes 15 minutos para tu presentación. Adelante, Henry. Okay, muchas gracias, Romy. Gracias también al equipo de la Universidad Católica y de la Fundación que nos han permitido participar en este evento. Como has mencionado, la idea de esta reunión o de esta sesión es poderles compartir esta experiencia que hemos tenido como Ministerio de Desarrollo en implementar una propuesta de capacitación sobre un tema muy importante para nosotros, como es el de poder medir este indicador o este resultado de apego como un resultado priorizado dentro de la Política Nacional de Desarrollo Infantil. Antes de comenzar, bueno, quería contarles una experiencia durante el trabajo como médico que me venía mucho a la reflexión cuando tratábamos sobre este tema y que tiene que ver de repente con unas costumbres o algunas costumbres que tenemos no solamente en las zonas rurales, ¿no? Como esta foto que están viendo, por ejemplo, que es de un parto domiciliario, en el que en las familias tienen como costumbre apartar a los niños de la mamá, porque en ese momento, de acuerdo a su concepción, el punto más importante o el punto en el que se enfocan en la atención es la mamá que acaba de dar a luz. Entonces, normalmente al niño lo ponen un poco alejado. En esta foto por lo menos aparece el niño, pero normalmente los niños recién nacidos son puestos muy lejos de la mamá. Pero eso también me hacía pensar un poco en que en nuestra concepción y en nuestra realidad también tenemos algunos conceptos todavía o algunas prácticas que tienen que ver con por ejemplo, dejar que los niños se calmen solos o dejarlos que de repente lloren durante un momento, durante un tiempo y no prestarles mucha atención porque creemos que con eso se fortalecen algunas de sus funciones o de repente su carácter, entre otras cosas. Felizmente, estas concepciones y estos conceptos han ido cambiando, pero sí tenemos en cuenta que de repente estas interacciones o esta vinculación que se logra establecer a esta temprana edad entre los niños y sus cuidadores, sus madres, sus padres especialmente, van a determinar sus relaciones posteriores o su comportamiento cuando sean adultos. Es que estos temas nos resultan y los consideramos de suma importancia en el desarrollo de los niños, no solamente, sino en el logro de este objetivo que es tener una sociedad con personas que tengan una mejor funcionalidad.
Para contarles un poco ya de la experiencia como MIDIS, ustedes saben que desde el año 2019, a partir de la aprobación del programa presupuestal orientado a resultados para el desarrollo infantil, o más conocido como PEPORDI, se ha venido o se ha tenido que establecer una serie de trabajos y de implementaciones que nos permitan no solamente implementar o desarrollar este programa presupuestal, sino además establecer estas relaciones con los otros ministerios para poder desarrollar una serie de intervenciones o una serie de productos que están establecidos en este PEPOR. Y una de esas actividades que están pendientes por desarrollar, digo que están pendientes porque todavía no las hemos concluido, tienen que ver con la implementación de un sistema que nos permita hacer el seguimiento o la evaluación de estos resultados en el desarrollo infantil. Y uno de estos temas que se ha podido discutir parcialmente con los ministerios que están involucrados tiene que ver con el desarrollo de instrumentos para medir, entre otros resultados, este resultado de apego seguro, que es uno de los 7 resultados priorizados en la política de desarrollo infantil. Actualmente, esta discusión del instrumento que se va a utilizar como país para medir este resultado todavía no se ha concluido, pero el MIDIS, como parte de este mandato que tiene para poder implementar estos instrumentos, ya ha ido avanzando en esta parte que tiene que ver con la identificación y el inicio de una propuesta de cómo se podría capacitar a los trabajadores que tienen relación con la primera infancia en la identificación y la caracterización de manera temprana justamente de estos patrones, de cómo se relacionan, cómo se vinculan o cómo interactúan las madres o los cuidadores con los niños pequeños, y poder identificar algunas desviaciones o algunos problemas en esta interacción, con la idea de que puedan ser modificados y podamos tener mejores resultados en ese resultado de apego seguro, que es el resultado que está mencionado en la política y en el PEPOR. Entonces, como parte de esta implementación, una vez que se acordó que este era un paso que teníamos que continuar como Ministerio de Desarrollo, se pasó a seleccionar una herramienta que nos permita no solamente mirar esta interacción o este resultado en niños de 0 a 36 meses, principalmente porque es una población que tiene significancia para nosotros, ya que está relacionada con una intervención muy importante que tenemos, que es el Programa Nacional de Cuna Más, pero además es la población en la que está enfocada, sobre todo la mayoría de intervenciones que tienen que ver con los sectores que están relacionados con la población infantil. Además, la idea era tener una herramienta que nos permita hacer observación, que nos dé más detalle de este resultado, de esta interacción entre las madres y los niños, porque actualmente ya tenemos una forma de medir que se aplica a través de la encuesta nacional, pero que es por reporte. Entonces a la mamá se le pregunta sobre cómo es su respuesta hacia el llanto del niño, por ejemplo, pero es solamente el reporte. La idea era tener una herramienta que sea un poquito más, que entre un poco más a mirar esta interacción. Y además tenía que ser de fácil aplicación, tiene que ser de corta duración, porque la idea es que pueda ser utilizada, si se quiere, de forma masiva, al momento de las consultas o al momento de la interacción con los niños. Y además que tenía que tener ya alguna adaptación a nuestro contexto. Entonces, en este trabajo que se inició a través de una consultoría, se pudo identificar por lo menos 10 instrumentos que más o menos cumplían con estas condiciones, ¿no? Y se seleccionó de toda esta gama de instrumentos, se pudo seleccionar la escala de Massey-Campbell de apego durante el estrés, o más conocido como ADS, justamente porque cumplía con estas características, pero además nos ha permitido o podía tener esta posibilidad
de ser una herramienta que no solamente vea algunas conductas, ya sea solamente de la madre, sino también nos permitía ver simultáneamente conductas del niño para poder hacer esta medición. Además, es una herramienta que que puede ser, que no tiene mucho sesgo con el tema cultural o el tema educativo, porque utiliza características que tienen que ver más con la sensibilidad que de repente con el tema del conocimiento o de los temas verbales o del uso de palabras, por ejemplo. Además, el perfil del aplicador o del que va a hacer la evaluación no requiere ser muy alto. La capacitación está disponible en el país, tenemos experiencias y antecedentes del uso de este instrumento, y además es que el copyright no es, si se quiere, no es tan exhaustivo y nos permite utilizarlo de manera libre, y además se cuenta con una autorización de los autores para poder utilizarlo en el país. Esta escala, además, entre las características más importantes que tiene, es que, si bien es cierto, en su versión original solo se puede o se aplicaba a niños de hasta los 18 meses, existen experiencias y se ha probado además de manera validada que se puede utilizar para niños de hasta 36 meses de edad, que es justamente el grupo al que estamos apuntando. Además, que permite evaluar la interacción no solamente en los temas de contacto físico, sino también de los aspectos visuales, la vocalización, la afectividad y la regulación del estrés. Este instrumento, como todos, además, tiene muchas fortalezas. Si bien es cierto, tiene algunas limitaciones, pero las cuales se han podido, si se quiere, neutralizar con el trabajo previo que se ha realizado o con algún análisis o alguna propuesta que se ha implementado para poder salvar, por ejemplo, el tema de que este instrumento había sido ya previamente implementado en otro país, en Chile, pero ellos habían observado que había una sobrerepresentatividad, una sobreestimación de lo que era el apego seguro. Probablemente por un tema de seguimiento, de supervisión al momento de la aplicación y de la valoración de los resultados del instrumento. Y además, había un tema que justamente se relaciona con ese tema de la sobrerepresentatividad, y era la forma en que se evaluaba o se calificaba finalmente el apego como seguro o inseguro, como un resultado de la aplicación del instrumento, para lo cual más bien se buscó una alternativa y como una propuesta nacional, es que no se evalúe como tal, sino más bien como ver si es que había una sincronía entre la diada, ¿no es cierto?, entre el comportamiento de los padres o de los cuidadores y el comportamiento del niño en el momento, en ese momento de la observación, tenía que ser coincidente o más o menos coincidente para poder ser considerado que la sincronía era buena. Y esta propuesta en realidad lo que permitió es mejorar la calificación y mejorar el uso del instrumento, dándole entonces ya una connotación no solamente de poder calificar el apego como seguro o inseguro, sino más bien la calidad de esta interacción y la sincronía de esta interacción como un precursor para poder saber si este apego va a ser favorable o no para el desarrollo del niño. Como parte de esta implementación, como habíamos mencionado, el proyecto que se desarrolló tenía el objetivo de diseñar y validar un programa de capacitación para el uso de esta herramienta, el ADS, y con la finalidad de evaluar las características de interacción entre los cuidadores y las niñas y niños. Básicamente en este proyecto el público objetivo primario eran los trabajadores profesionales del Programa Nacional Cuna Más, como, si se quiere, primer piloto que se quería trabajar para ver cómo funcionaba esta herramienta en relación no solamente a la aplicación en la población infantil, sino sobre todo en cómo se podía
implementar el tema de capacitación, el tema de seguimiento y los resultados que se podían obtener ya viendo trabajadores, ¿no es cierto?, trabajadores ya que están aplicando estos instrumentos y diversas intervenciones en la población infantil. Entre las actividades del proyecto que se desarrollaron, como ya habíamos mencionado, no solamente se hizo la selección y la discriminación del instrumento que se iba a desarrollar, sino además se implementó un estudio de validación del piloto, un estudio que utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas nos permita además finalmente hacer ajustes a esta propuesta de capacitación para que pueda ser implementado en todo el país o en las instituciones que tenían que ver con el cuidado y la atención de los niños. Básicamente para el piloto se contó con el apoyo del Programa Nacional Cuna Más, como ya lo habíamos mencionado. Participaron tanto acompañantes técnicos que vienen a ser profesionales que realizan la supervisión de las actividades del personal de campo y también profesionales de la sede central del programa. Todos ellos tenían como característica estar relacionados con el trabajo con niños y niñas, incluyendo además a los profesionales técnicos, porque en algunos casos sí se tuvo esa observación. Se trató de que la intervención o los participantes representen todas las zonas del país, ¿no? O la mayoría de ellas. Obviamente no es, digamos, no se ha tratado de representar todas las regiones, sino más bien estos ámbitos que están mencionados. Y sí, si bien es cierto, el módulo o la plataforma que se utilizó puede ser utilizada desde teléfonos celulares o desde equipos móviles, la recomendación era que se tenga que contar con una computadora o una laptop para poder seguir de mejor manera el desarrollo del curso. Para la evaluación del piloto, como habíamos mencionado, se tuvo dos fases, una cualitativa y otra cuantitativa, que en general lo que permitieron era ver cómo se desempeñaba el curso en el personal en el que se aplicó, pero además tener información que nos permita posteriormente hacer mejoras en la implementación de la propuesta de curso. 2 minutos, Henry. Gracias. Entonces, como resultados, finalmente se vio que de los 50 participantes, por lo menos 45 culminaron o pudieron culminar su intervención en el curso. 25 personas pudieron aprobar el curso, todas ellas cumpliendo todos los requisitos que tenían que ver no solamente con la revisión y el cumplimiento de los módulos, sino además tener una evaluación final. Aquí vemos un poco de cómo es que se desempeñaron en cuanto a la calificación en cada una de estas, de los módulos y la evaluación final. Pero lo que nos parece más importante es lo que se pudo recoger con respecto a lo que los participantes consideraban sobre la utilidad del curso y además las expectativas que tenían con respecto a contar, por ejemplo, con una tutoría que les guíe durante el desarrollo del mismo. Si bien es cierto, hubieron problemas en la implementación, la mayoría tenían que ver con el tema de conectividad, pero había un problema además con el mismo diseño del curso, que en algún caso no facilitaba el retomar las evaluaciones finales. Y ese ha sido un punto, por ejemplo, que se pudo detectar y se pudo mejorar para las versiones posteriores. A manera de conclusión, podríamos decir que esta implementación fue exitosa, menos en esta fase piloto. Nos permitió tener una serie de elementos para mejorar el curso, para ir viendo cómo se podría implementar posteriormente. En general, la valoración sobre el curso y sobre su implementación es positiva. Y además, en esta primera versión que hemos podido implementar en el mes de marzo, ya de manera abierta, contamos con el apoyo de una tutoría que además fue recomendada durante este piloto. Creo que si ahí termina la exposición, muchas gracias más bien por la
por el tiempo y espero que haya sido claro y de repente si hay preguntas, poderlas absolver. Muchas gracias. Perfecto, sí, gracias. Gracias, Henry. Yo creo que es un buen avance que ya desde el Estado se esté mirando efectivamente de, como tú lo mencionaste al inicio, de comenzar a aterrizar, digamos, los indicadores que la política de desarrollo infantil temprano de alguna manera nos orienta en el tema de primera infancia y que estén trabajando, digamos, estos esfuerzos para que se puedan justamente tener los instrumentos y sobre todo poder implementarlos para que podamos tener una mayor aproximación de cuál es la situación efectivamente de cada uno de ellos, ¿no? Y el apego seguro creo que a todos nos mueve, creo que es lo que más en política de desarrollo infantil temprano se ha ido como que posicionando y creo que esa es un poco la misión que se tiene. Así que excelente, lo último dicho por Henry, a quien agradezco. Por favor les pido que puedan ir ingresando sus preguntas al chat para que luego tengamos el bloque en el que podamos transmitir a nuestros ponentes y también a los panelistas sus inquietudes y que puedan ser absueltas el día de hoy. Entonces, ahora vamos a hacer el segundo bloque de este evento, que es justamente abrir un poco la discusión a raíz de estas experiencias, ¿no? Cómo es que un poco se enfrenta, ¿no? Que los retos que se tiene, digamos, en la medición y evaluación de intervenciones que están relacionadas a apego, ¿no? A vínculo, si funciona, digamos, esto de lo virtual y puede tener el mismo peso que lo presencial. Es un poco lo que vamos a discutir a continuación y para esto me acompañan dos panelistas de primer nivel a quienes agradecemos el que puedan estar conectadas el día de hoy. La primera de ellas es Beatriz Oré, que es psicóloga y magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es directora de investigación de la ONG Alto Perú. Y también tenemos a Soledad Ku, quien es quien es directora de psicología con estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez también de Chile y la Universidad de Melbourne en Australia. Es profesora asistente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo de Chile. Entonces, ambas nos van a acompañar en este panel. Y primero, invitar a Beatriz, quizás a raíz de todo lo que ha escuchado, ¿no? Preguntarle y quizás un poco conocer de ella cuál es su impresión respecto a los retos que nos deja la implementación de metodologías virtuales para la evaluación y la capacitación, ¿no? Estamos aproximándonos a lo que presencialmente se puede hacer. ¿Qué aspectos habría que fortalecer que en esta generación, de tratar de no perder la generación de la evidencia en también programas o intervenciones virtuales? Entonces, Beatriz, te dejamos en el uso de la palabra para ellos. Tienes 10 minutos. Gracias, Romy. Gracias a la Fundación Baltasar y Nicolás y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo por lo escuchado, ¿no? Para empezar, el contexto es la articulación de ONG, universidad y Estado, que me parece que es una fortaleza importantísima y que se dé en torno a la primera infancia. Me parece que es así un logro y que debemos mantener y multiplicar. Entonces, por ahí mi felicitaciones realmente a todos los equipos involucrados, porque sé que es un desafío. Por otro lado, feliz también porque estamos realmente hablando de medición, viendo... Raquel, un favor, ¿puedes silenciar tu micro? Raquel Castillo. Bueno, porque estamos hablando del tema de medición, que me parece que es un tema fundamental, y con avances notables, ¿no? Por lo menos es lo que veo. En el ámbito del desarrollo infantil, medir es ahora un logro, y lo que estamos viendo,
yo me siento testigo de avances grandes, a pesar de las dificultades y retos que vivimos en el país, ¿no? La pandemia ha transformado nuestras vidas, nuestro quehacer y lo que hacemos también con los niños pequeños. Sin embargo, se ha mantenido el énfasis y la necesidad de medir y se ha potenciado. Entonces cambian muchas cosas, pero la importancia de la medición sigue en pie. Y sigue en pie con los mismos fundamentos. Lo que cambia son las formas de recoger información y las formas para capacitar. Entonces, más que cambia, yo creo, nos ha permitido incorporar nuevas metodologías, nuevas cosas en la medición. Y eso creo que es muy, muy positivo, ¿no? Creo que nos ha traído muchísimas cosas, muchos aprendizajes, ¿no? Y creo que nos ha abierto los ojos para ver que podemos hacer cosas, ¿no? La medición, creo que sí es importante tener en cuenta que la medición no es un fin en sí mismo. Para mí, y creo que en el ámbito del desarrollo infantil temprano, la medición es un medio, es aquello que nos garantiza saber mejorar las intervenciones, detectar también aquellos que necesitan atención con más urgencia, en fin, mejorar programas, comparar poblaciones. Entonces creo que si bien tenemos que tener como siempre presente que necesitamos medir y necesitamos medir bien, y por lo tanto necesitamos capacitar, el objetivo trasciende la medición, ¿no? Creo que esa es una primera cosa que me provoca comentar. Luego, otra cosa que me parece fundamental es la población con la que trabajamos, ¿no? Con los menores de 5 años, y diría más, los menores de 3 años. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que es la población con la que tenemos que trabajar para tener mejores resultados en el ámbito del desarrollo infantil y de la vida en general de las personas. Y en ese sentido, el que estemos hablando de apego seguro, a mí no me deja más que felicidad, porque es el constructo clave para todo lo que se viene después, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que nos vienen diciendo las cosas es que medir en el primer año apego seguro, apego, vínculo, medir, ver qué pasa en el primer año en los niños es fundamental. Y ahí creo que las tecnologías digitales nos abren un mundo de mucho potencial y riqueza como lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, me da mucha alegría ver cómo han trabajado desde el Estado, con apoyo de estas otras instituciones, para, por ejemplo, llegar a la escala Massey Campbell, que si bien se encuentra que tiene ciertas limitaciones, también se ve que tiene fortalezas y se pueden hacer adaptaciones desde nuestra propia realidad para tener una escala, un instrumento de medición que nos permita intervenir, comparar, detectar. Creo que eso me parece clave. Entonces, un poco viendo las preguntas de Romy, el desafío ahora con las tecnologías digitales, yo creo que por donde va es el tema de la complementariedad. La complementariedad entre lo virtual y lo presencial. Y en ese sentido me quiero enfocar en las poblaciones más vulnerables y que más intervención necesitan o que necesitan ser observadas mejor, ¿no? Y en ese sentido son las poblaciones, un poco lo que comentaban de esto del puerteo, de que hay mucha gente que no abre la puerta. Si hay una institución que tiene llegada a una población, va a ser mucho más fácil poder entrar a medir, sea de manera presencial o de manera virtual. Pero los niños que están en mayor riesgo, o de las comunidades rurales, probablemente sea mucho más difícil medir. Entonces, ahí tenemos que ver la combinación de instrumentos. Lo presencial no desaparece, pero sí lo enfocaría mucho más en hacer el vínculo con la mamá, en llegar a esas familias,
como que abran la puerta, permitir que abran la puerta para que luego pueda entrar el recojo de información con tecnologías digitales, me parece a mí que en temas de apego resulta clave y central. Entonces, ¿por qué? Porque, y ahí viene todo este tema de capacitación, ¿no? O sea, la capacitación para el recojo de información, estamos viendo los resultados que nos ha presentado ahora desde el MIDIS, creo que es posible capacitar a mucha gente para recoger información con tecnologías digitales. El análisis de los resultados en temas de apego requiere mayor especialización. Entonces, creo que el análisis de los resultados puede hacerse por equipos más pequeños, con capacitaciones más extensas probablemente, más sofisticadas. Entonces, creo yo que ese tipo de combinaciones es posible ahora, y a lo que nos permite esta combinación entre lo digital y lo presencial es ver en qué cosas se necesita hacer mayor énfasis en estrategias presenciales, como digo yo, por ejemplo, ahora en el recojo de información, y en el análisis de videos, por ejemplo, puede hacer los equipos más sofisticados, o incluso se podría decir, un primer análisis hecho por equipos de una capacitación menos compleja para que haga como un, ¿cómo se llama? Screening, como un tamizaje, y los casos más complicados los ve el equipo más capacitado, ¿no? Entonces creo que esa combinación entre lo digital y lo presencial, por decirlo de alguna manera, es como muy poderosa para el desafío que tenemos nosotros, y que es llegar a las poblaciones que están en mayores dificultades, de niños con mayores dificultades. Entonces yo creo que tenemos, con el tema de apego y de vínculo en realidad, una oportunidad para detectar tempranamente. Entonces sí creo que esta combinación entre herramientas digitales y presenciales para cosas diferentes, esa combinación es muy potente y poderosa, y nos va a permitir llegar a lugares donde no llegamos de otra manera, ¿no? Entonces, porque no, un evaluador súper calificado y súper, digamos, es bien difícil que llegue hasta la población más alejada. Sin embargo, sí podemos capacitar de manera virtual a aquellos que van a recoger la información. Entonces, eso me parece que es una cosa muy importante, y en la población de niños pequeños pondría el foco en detectar los problemas más complejos, ¿no? O sea, y ahí sí creo que todo lo que se está trabajando desde la sensibilidad de la madre, el foco en la madre en el primer año de vida y en las conductas de la madre, también es algo que me parece como importante, ¿no? Relevante. Después, ¿qué otra cosa quería mencionar? Bueno, el tema de la masificación, ¿no? O sea, lo virtual nos permite capacitar, tanto en la capacitación como en la evaluación, nos permite esta llegada muy grande, ¿no? Y eso, ¿no? Y que los equipos se sientan con la libertad de adaptar los instrumentos a los objetivos que nosotros tenemos. Me parece que en temas de apego, más bien el desafío más grande que se viene es en el tipo de intervenciones, ¿no? Ahí pensaría que está, cómo, una vez que detectamos, cómo intervenimos. Creo que ahí, y ahí sí me pregunto más en lo virtual, ¿no? Hasta qué punto las llamadas, creo que no es imposible. Ahí Juan nos ha presentado como algunos, hay ya experiencias, ¿no? Ahí sí seguiría como intentando las videollamadas, las telellamadas. El tema de la conexión es una de las limitaciones grandes que surge con lo virtual, pero creo que se está sorteando, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que quería compartir con ustedes. No sé cómo estoy de tiempo, Romy, yo creo que ya debo estar cerca.
y dejar esta idea de la complementariedad, ¿no? De la complementariedad, de enfocarnos en el primer año también, y de ver cómo le sacamos provecho a la combinación de herramientas para llegar a las poblaciones. Para mí el tema de fondo, y eso sí me gustaría dejarlo tanto para las instituciones, ONGs, como la universidad y como el Estado, el tema de fondo para mí es los más vulnerables, los niños que tienen, viven situaciones de trauma complejo, que viven problemas de apego. O sea, creo que más que enfocarnos en medir qué tipo de apego es, y eso yo ahí me enfocaría en aquellos que tienen problemas, no importa cuál sea el tipo de apego que tienen, hay dificultades serias en el vínculo con la mamá, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, creo que hay que llegar a ellos y llegar ya. Y si logramos intervenir en el primer año, todos los temas de desarrollo infantil que se vienen en los 4 siguientes van a estar mucho más fácilmente atendidos, ¿no? Entonces, para mí el tema es utilizar los instrumentos de medición para poder detectar a aquellos que más lo necesitan, que tengan por seguro que son los que no llegan a las instituciones, los que no van a sus controles del niño sano, son los que no llegan a ningún lado. Entonces, ¿cómo llegamos a medir, a evaluar a ellos y qué cosas para remediar, ¿no? Eso. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Beatriz. Gracias por esta primera intervención. Seguro vamos a tener otra más programada para este evento. Así que ahora le damos el pase a Soledad. Soledad Co, ¿no? Quizás a ti plantearte un poco la pregunta que también a nosotros nos daba vueltas, ¿no? O sea, se ha mencionado, por ejemplo, en estas experiencias que se ha revisado evidencia, ¿no? Pero ¿qué otras evidencias pueden ser más fuertes que nos permitan seguir apostando por este camino de la virtualidad? No dejarlo, ¿no? Para lograr esto que Beatriz menciona incluso, ¿no? De hacer convivir ambas formas, ¿no? Tanto lo presencial como lo virtual. Quizás ahí qué escenarios podemos tener que nos muestren estas experiencias, ¿no? Y que hay que fortalecer, o sea, mirando todo lo que se ha hecho ahora, qué es lo que, como la agenda pendiente desde tu mirada como especialista, ¿no? Entonces, tienes 10 minutos para compartirnos un poco tus apreciaciones y bueno, qué es lo que te dicen, ¿no? Todos los avances que has podido ver y bueno, y de repente también desde tu experiencia hay todavía como una nota al pie que debemos de tener en cuenta, así que este es el momento para que tú nos compartas eso, Soledad. Sí, muchas gracias, Romy, por la invitación. Gracias también a la Fundación Baltasar Nicolás y a la Universidad Católica por la organización de este evento y a los expositores que han venido antes que yo. Felicitaciones por su valiosísimo trabajo. Yo quisiera retomar un poco los comentarios que hizo antes Beatriz. Ella enfatizó la idea de esta combinación digital y presencial que es potente y poderosa. Y retomando esa idea y notando también la invitación de Romy a plantear qué puntos nos faltan o qué quisiera yo destacar ahí, yo creo que desde mi perspectiva lo más importante acá es que la tecnología tiene que estar al servicio de la conexión, no solo para llegar a estas poblaciones que tal vez son más difíciles de alcanzar porque viven en zonas rurales más aisladas o porque por circunstancias sanitarias como el COVID, por ejemplo, nos limitan el contacto interpersonal. Ojalá que situaciones como el COVID no vuelvan a pasar, pero uno nunca sabe. Y acá quisiera recoger un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro centro de investigación acá en Chile respecto del uso de estas tecnologías para trabajar con una población similar a la de ustedes. El área de investigación mía se centra más en salud mental perinatal, también trabajamos con mamás y bebés pequeños, y puntualmente sobre el tema de la recolección de datos durante la pandemia. Una de las tesistas que tuvimos en el centro, la pandemia la encontró en la mitad de su proceso de recolección de datos, con lo cual ella estaba en una situación bastante compleja porque su tesis doctoral peligraba. Y
si bien fue capaz de implementar un protocolo parecido a lo que se presentaba anteriormente en términos del uso de videos, que los mismos papás y mamás podían grabarse en sus casas, etcétera, no era una población tan de riesgo ni tan aislada, pero lo fundamental para que todos esos procedimientos funcionaran fue el vínculo que tuvo esta tesista con sus participantes. Dado que no había un encuentro presencial en algún centro de salud o centro comunitario, el contacto que ella con su equipo mantuvo con cada una de esas participantes, no solo para la recolección de información, sino porque además eran medidas repetidas en el tiempo, parecido a los programas que mostraron acá de seguimiento por años. Si queremos realmente recolectar información, estas personas, nuestra población, los participantes de nuestros estudios, tienen que sentir que son valiosos para nosotros, no solamente por los datos que significan o que nos pueden proveer, sino que nos importan como personas. Y en este caso puntual que les cuento, esta tesista tuvo una tasa de adherencia al protocolo que tenía bastantes mediciones, como les decía, altísima, pero ella tuvo una dedicación especial en mantener este contacto individual con las mamás, llamarlas por teléfono, el correo, saberse el nombre del niño, no preguntarle, acá en Chile decimos guagua en vez de bebé, no preguntarle cómo está su guagua, sino cómo está Pedro, etc. Y lo mismo pasa con los proyectos de intervención. Beatriz planteaba que esta combinación digital y presencial no solo nos permite recolectar información de poblaciones distantes o de difícil acceso, sino intervenir con ellas. Y ciertamente estas circunstancias que hemos vivido últimamente, que han agilizado e intensificado el uso de medios digitales, ha abierto ventanas. Y también acá, perdón la autorreferencia, pero en nuestro centro tenemos un estudio que estoy liderando yo, que es una intervención preventiva para promover salud mental materna en el posparto, que en circunstancias normales, en formato presencial, tiene bajísima adherencia, no en términos de que las mamás no atiendan, sino que no llegan a la primera sesión. Una vez que llegan, se mantienen. Es un fenómeno que se ha visto en otras partes. Espero que a ustedes no les pase de todo corazón, pero me imagino que les puede haber pasado a los que trabajan en intervención. Porque para esta población con niños pequeños es muy difícil de repente llegar a ciertos momentos puntuales, a una hora particular, con un bebé pequeño y las demandas que eso implica. Y el uso de una intervención digital con cápsulas de video ha sido fantástico, hemos tenido una participación masiva como nunca. Entre todas las intervenciones que me ha tocado participar, nunca habíamos tenido tantas mamás. Sin embargo, un punto clave y que las mismas mamás en el proceso de evaluación nos han destacado, ha sido el contacto individual, que se nota que no es un algoritmo de un programa de computador que está mandando el video en formato tipo, estimada María, adjunto a la cápsula de esta semana, saludos. Sino que nuevamente esta tecnología, el WhatsApp, el llamado por teléfono, la videollamada, el video, lo que se ocupe, hay un individuo detrás. Este equipo de investigación que formamos y dirigimos nosotros, somos personas que nos importa el otro, que no sabemos su nombre, que los mensajes que pueden enviarnos a nosotros en términos de preguntas del contenido de la intervención o de un proceso de recolección de datos para otro estudio, eventualmente podría ser, son recibidos por un individuo que ve al otro como alguien valioso en sí mismo y que se preocupa por él mismo y no solo por lo utilitaria que puede hacer esta interacción. Entonces, si bien la tecnología nos abre muchísimos caminos y puede potenciar enormemente los procedimientos de investigación y de intervención con los que contamos, para mí lo puntual es no olvidar que esta tecnología debe estar al servicio de la conexión. Puede que sea virtual, puede que sea distante, puede que nunca vea a la persona frente a frente, pero somos nosotros personas que trabajamos en vínculos tempranos. Tenemos que ejercer en nuestro trabajo de investigación e intervención una vivencia de estos vínculos con las personas con las cuales nosotros trabajamos. Sería mi comentario, Romy, en honor al tiempo. Sí, gracias, gracias Soledad. Muy bien, entonces, importante lo mencionado, o sea, no podemos olvidar, ¿no?, que el mundo virtual nos exige no desnaturalizar, ¿no?, esa interacción tan importante que debe de haber con la otra persona que está al lado de la línea, ¿no?, en el otro lado de la línea, ¿no?, y que obviamente los objetivos del proyecto, intervención, políticas, no estén limitadas efectivamente al cumplimiento de tal, sino también hay que pensar que detrás hay un ciudadano, una ciudadana,
sobre el cual nosotros queremos lograr que cambie algo en su vida, en la vida de ese niño, esa niña, ¿no? Esa familia, y que de hecho representa el reto más importante de poder hacer sentir, ¿no?, a la persona que efectivamente ese es el objetivo, no es la medición de mi intervención, ¿no? Creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces ahora creo que tenemos algunas preguntas que podríamos trasladarla en estos momentos a nuestros panelistas y también a nuestros ponentes en general. A ver, tengo acá algunas preguntas ya puestas en el chat y quizás empezamos con Juan. He tratado de ordenar para poder lograr que cada uno de nosotros responda a las preguntas que van surgiendo. Juan, nos preguntan que si se realizara, ¿no?, en esta sugerencia de Beatriz entre esta convivencia de las metodologías presenciales y virtuales, ¿no? Se podría, ¿qué expectativa, qué deberíamos de tener en cuenta si es que quisiéramos hacer esta combinación entre lo presencial y lo virtual, que de alguna manera en la experiencia que tú nos has presentado del programa CIP, hubieron de hecho algunas cosas presenciales que se tuvieron que hacer sí o sí, ¿no? Entonces ahí de repente cómo compatibiliza todo esto, ¿no?, de ambas metodologías para poder lograr efectivamente tener una medición de los resultados del desarrollo infantil, y quizás lo precisamos un poco más en el tema de apego seguro. Bueno, en realidad me parece algo súper importante, ¿no? Justo por lo que acaba de mencionar también Beatriz, Soledad, justo esto de, en realidad, no es que vayamos ya a dejar uno de los métodos por el otro, ¿no? Y creo que más bien para muchos, y yo creo que esto personalmente nos ha tocado a todos durante la pandemia, ¿no? Hemos descubierto herramientas que antes ni se nos hubiera ocurrido intentar utilizar para nuestras actividades cotidianas, ¿no? Ejemplo de esto es esta videoconferencia, justamente, ¿no?, que de pronto las hemos integrado, y creo que es una mecánica parecida a la que tenemos que abordar ahora en investigación, ¿no?, y en intervención, que también es algo que fue importante que mencionó Beatriz, que deberíamos tomar todo lo bueno que ya sabemos manejar de la presencialidad, de la evaluación directa, de la recolección de data directa, y efectivamente hay procesos que no podemos suplirlos para nada con lo remoto, pero a la vez simplificar algunos métodos de recolección que ya antes tal vez en lo presencial se sobrecomplejizaban, ¿no? Ejemplo de ello fue los cuestionarios sencillos de autorreporte, que solo se necesitaba la asistencia telefónica del evaluador para que la mamá tenga claridad en las respuestas. No tenías que ir hasta la casa, buscar una cita, complicar a la madre para que tenga que recibir, estar llenando una hoja en la sala. En realidad, se amolda mucho mejor a veces las demandas constantes que tienen además estas mamás, digamos, que tienen situaciones complejas, y no queremos ser una demanda más en su día a día, ¿no? Que a veces tienen que hacerse tiempo para recibirnos, muchas preocupaciones de dónde nos reciben, cómo está, el estado del hogar, etc. Entonces, con esto se simplifica bastante, ¿no? Y lo otro creo que es otro elemento valioso que, claro, a veces cuando tenemos esta modalidad presencial tenemos el contacto de evaluación, pero justamente por la dificultad de acceso o de coordinación, se reduce a lo que sería el contacto, justo este elemento de voy, recolecto la data, muchas gracias, adiós. Y que tal vez este tránsito a las estrategias remotas puede ayudar mucho a lo que mencionaba Soledad, ¿no? De que podemos establecer realmente un vínculo genuino, más sincero, más frecuente con las participantes, ¿no? Que todos sabemos en evaluación cómo este rapport, esta cercanía, ayuda no solamente a la apertura, como mencionaste en algún momento, Romy, de que nos abran la puerta a su hogar y nos permitan acceder, sino también a la sinceridad de las respuestas, ¿no? Mayor confianza nos va a dar también información mucho más válida, mucho más confiable.
no va a ser una respuesta más defensiva, que tenga mucha deshabilidad social, sino en realidad ayuda no solo el proceso de evaluación, y además va a ayudar muchas veces a que tal vez las mamás también se beneficien de este contacto, ¿no? Porque pueden interesarse en los programas, tener mayor motivación a buscar información, a consultarnos cosas de cómo acceder a esta información. Entonces creo que en realidad es una bendición escondida este tránsito que hemos tenido que hacer, ¿no? Porque nos ha enseñado muchas alternativas, muchas opciones, y creo que ha empujado a que nuestro proceso de evaluación tenga que ser, digamos, mucho más cercano con los participantes y con las otras organizaciones que hemos podido también, como con usted, ¿no? Coordinar mucho más eficientemente varios procesos, etcétera. Entonces creo que por ahí va un poco la combinación que se puede hacer, ¿no? Bien, gracias Juan, gracias. Tenemos algunas otras preguntas. A ver, para Miguel nos preguntan ¿cómo se relaciona la evaluación que se ha realizado con el acompañamiento que tiene, digamos, este programa de acompañamiento a familias que tiene la Fundación? ¿Qué es lo que les ha planteado a raíz de esta evaluación que se ha hecho? Y que, de hecho, te preguntan incluso cuáles han sido los retos de la videollamada, que de alguna manera los has descrito, pero ¿cuál es el reto más importante que han tenido que vencer quizás, ¿no? Para ello, y cómo finalmente estos resultados de alguna manera retornan para mejorar el tema del acompañamiento, que es un poco la utilidad, ¿no? Que debería de también tenerse, o sea, no es solamente la evaluación, sino también poder tomar decisiones en función justamente de mejora, en función a los datos que vamos obteniendo. ¿Qué nos dices, Miguel? Sí, sí, Romy. Bueno, en relación a la pregunta, de hecho, pues que la parte de evaluación nos va a permitir confirmar el vínculo, la interacción que están teniendo las familias, o en este caso las cuidadoras, cuidadores, con los niños, ¿no? Niños y niñas inscritos en el programa, ¿no? Ahora, para esta pregunta también cojo un poco las palabras de Soledad, ¿no? En el sentido de, se trata de hacer un proceso de evaluación también muy alineado al enfoque que tenemos de acompañamiento desde el programa SIP, ¿no? En el cual se considera efectivamente la individualidad de cada familia, perdón, de cada familia, de cada diada, ¿no? Y se trata de un poco abordar la evaluación de esa manera también, ¿no? Siendo congruentes entre lo que se ha venido trabajando a partir del acompañamiento o a través del acompañamiento durante todo el periodo de permanencia de la familia y el momento de la evaluación, ¿no? En relación a los desafíos encontrados mediante la videollamada, sí, en algún momento lo comenté, creo que el principal es el hecho de, el temas de conectividad de repente por parte de la familia, ¿no? Por parte de la familia, de repente el tema de contar con datos suficientes, ¿no? El hecho de que a partir de la ejecución de la videollamada existan todavía estos baches en temas de audio, de video, que son mínimos en realidad, ¿no? Pero que de alguna manera podría influir en la observación que se realice en ese momento, ¿no? Por parte del aplicador. Entonces, yo creo que en sí, bueno, otro tema ahí es el tema de poder, controlar un poco más ese tema del movimiento, de la movilidad que tiene el niño, sobre todo, al momento de la observación, ¿no? Es por eso que en algún momento se recomendaba o se observó también que era muy congruente con lo encontrado en la evidencia, que se recomendaba más de repente en niños más pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como desafío, todavía como puntos para trabajar con ello. Sin embargo, entre las opciones que se esbozaron, digamos que era la que más manejable más manejo se podía tener porque permitía justamente la retroalimentación, ¿no? Por parte de la aplicadora hacia la familia, ¿no? De esta manera neutralizaba este efecto de que la calidad del video, la calidad de la grabación en realidad no sea la que se espera, ¿no? Entonces, y lo último en relación a lo que comentas, efectivamente, a partir del recojo de esta información, bueno, nos permite definitivamente a nosotros como equipo, sí,
el poder evaluar algunas estrategias que se hayan estado utilizando en el acompañamiento mismo, ¿no? En la implementación del programa. De hecho, que esto ha servido un poco para, para hacer un reajuste del programa SIP virtual, y justamente eso es algo que estamos trabajando ahora, ¿no? En lo cual ya seguramente se habrán enterado algunos o estarán ahí en redes sociales el hecho de que comience la implementación de nuestros pilotos ¿no? de acompañamiento, que tienen que ver lógicamente mucho con la información que hemos podido recoger el año pasado. Perfecto, gracias Miguel. Efectivamente, o sea, los resultados de las evaluaciones, el monitoreo nos permiten hacer ajustes a las intervenciones pensando siempre en que el ciudadano necesita que lleguen servicios efectivamente de calidad, ¿no? De calidad, y creo que esa es un poco la motivación que tiene el haber podido tener el día de hoy esta conversación. Henry, finalmente hay una pregunta que nos hacen en el chat, de saber cuál es la importancia de sensibilizar al equipo técnico que lleva a cabo los métodos de evaluación en favor de la primera infancia. Desde la experiencia que han recogido en este trabajo de capacitación virtual, ¿qué crees que es necesario? O sea, lograr que los equipos también estén interiorizados en esta necesidad de evaluación. Bueno, Romy, disculpen que he tenido que cambiar de equipo porque se me acabó el internet. Pero bueno, sí, la idea de esta propuesta, como habíamos mencionado inicialmente, es poder materializar la implementación de este encargo que nosotros tenemos como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de poder implementar esta política de desarrollo infantil temprano. Entonces, sí, o sea, es básico, es esencial que el personal que está a cargo del trabajo con la primera infancia esté en sintonía con los objetivos que se tienen y con la necesidad de poder tener información sobre estos resultados, pero como mencionaron, o sea, no con la idea de que ese sea el objetivo, o sea, el objetivo nuestro no es tener información, sino que podamos usar esa información justamente para corregir o para implementar intervenciones que se requieran para lograr los resultados que se esperan. Es cierto que la motivación es básica, pero también es importante para nosotros dejar claro que como país tenemos una tarea pendiente con la implementación de estos sistemas de información. O sea, si bien ya hemos podido avanzar en tener una encuesta nacional que nos da información poblacional sobre algunos resultados, aún tenemos la necesidad de tener un poco más de detalle sobre cómo estos resultados están afectando o en qué medida están afectando a determinadas poblaciones. Y más aún, tener instrumentos que nos permitan medir o individualizar estos efectos para poder tomar acciones. Entonces, en ese camino estamos. Es básico, sí, tener no solamente estos instrumentos ya diseñados o estas capacitaciones ya implementadas, sino también comenzar a utilizar esta información para tomar decisiones y poder mejorar esta implementación del programa presupuestal. Gracias, Romy. Listo, gracias. Gracias, Henry, a ti también por haber participado. Reflexiones finales de Soledad y de Beatriz. Beatriz, en torno creo a justamente una pregunta, y ahí te pido poder sintetizar en un minuto. Para ti, ¿cuál debería de ser el balance entre la implementación y la evaluación? ¿Qué reflexiones finales te deja esto? Viendo la pregunta un poco, no se trata de mezclar cosas y trabajarlas como si fueran lo mismo, sino creo que la respuesta va en la línea, combinando con lo que decía Soledad, de lo presencial, el vínculo humano, cuando se puede hacer con la tecnología que sea, ¿no? Y lo que pasa es que hay lugares en el Perú donde no llega la señal, así de simple. Entonces, ahí el vínculo es fundamental, presencial. El recojo de información, aunque no haya señal, sí puede ser digital. Y entonces la data, digamos, se mantiene igual en todos los casos, ¿no? Pero
el vínculo es lo central, ¿no? O sea, sí coincido totalmente con Soledad. Incluso un paso más allá, en temas de apego, de vínculo, no hay información que llegue a la madre que vaya a cambiar algo. O sea, a través de la información no vamos a cambiar temas vinculados al apego y al vínculo madre-niño. ¿Qué cosa sí puede generar un cambio? Justamente esta predictibilidad diferente. O sea, el otro, si son mamás que están acostumbradas a que nadie las mira, a que nadie las busca, a que nadie les toca la puerta, nadie se interesa por ellas, viene alguien a interesarse por mí, eso va a tener mientras más veces suceda eso, esta mamá va a tener una disposición diferente también con su hijo. Entonces creo que eso es mucho más relevante que cualquier información que le podamos dejar, ¿no? Entonces, por ahí un poco iba la combinación, no de recoger a unos de una manera y a otros de otra manera, ¿no? Sino de cómo aprovechar al máximo eso que decía Soledad, que puede ser no solo presencial, sino también virtual, es el contacto con el cuidador, para establecer un vínculo y así llegar al vínculo con el niño, ¿no? También quiero, rapidito ya, ahorita hay niños que necesitan las intervenciones nuestras, entonces sea lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo ya, o sea, porque a veces creo que cuando vamos un poco desfasados, entonces ya tenemos una serie de conocimientos, de hallazgos, de cosas que sabemos, vamos a probarlas ya, no esperemos tener la cosa perfecta, sino y vamos modificando en el camino, ¿no? Eso es algo que también diría. Y los que más nos necesitan, no los estamos viendo. Gracias. Listo. Gracias, gracias Beatriz. Soledad, últimas reflexiones sobre el tema. Creo que ha marcado mucho el hecho de que haya sido muy enfática en decir que no hay que desnaturalizar estas intervenciones y que tenemos que efectivamente mostrar ese lado humano, sensible y de conectar con la persona, ¿no? Al margen de la metodología que se utilice, ¿no? Que es clave. Dinos, algunas reflexiones finales, ¿no? Sí, a mí en lo personal me genera mucho ruido el avance tecnológico en nuestra manera de relacionarnos. Creo que es una herramienta muy, muy poderosa. Creo que en términos de investigación y de intervención es fantástica, pero como planteas tú, Romy, está siempre el riesgo de desnaturalizar, porque no estamos ahí. Y estamos todos apurados y tenemos que recolectar datos y tenemos que entregar la intervención, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que nosotros que trabajamos desde las ciencias sociales, la mayoría desde la psicología, y que trabajamos en la evaluación y promoción de vínculos positivos, podamos vivir de esa forma y promoverla a través de todos nuestros canales de comunicación. Por supuesto que si no hay señal de conexión a internet, uno a veces tendrá que llamar, tendrá que mandar algo por correo, si no se puede hacer la visita domiciliaria, pero en el fondo mi punto acá, y lo digo sobre todo en la medida en que la pandemia me ha obligado a mí a incorporar la tecnología en mi trabajo, que es algo que me costó en un inicio, es este desafío y de mantener este llamado a mantener nuestra humanidad en todo lo que hagamos, presencial o remoto. Perfecto, gracias. Bueno, quiero agradecer en general a todos, ¿no? A todos los que han participado del día de hoy, escuchando a nuestros ponentes. Quiero agradecer a Juan, a Miguel, a Henry, a Beatriz y Soledad por haberse conectado, por haber aceptado estar hoy día conversando un poco sobre el tema de la virtualidad, de las metodologías virtuales y lo que estas nos dejan, ¿no? Como preguntaba Mercedes en el chat, ¿cómo se hace si no hay internet? Sí, pues, efectivamente, creo que lo que hemos revisado el día de hoy nos trae esas y otras preguntas y otros retos que tenemos que vencer, sobre todo en un país tan heterogéneo como el nuestro, ¿no? Donde efectivamente, como lo mencionaba Beatriz, hay necesidades por todos lados, no solamente en los ámbitos rurales, sino también en los ámbitos urbanos, ¿no? Donde hay, digamos, gran acúmulo también de personas, ¿no? Migrantes incluso, ¿no? Que están o desplazadas. Entonces, creo que en general hay que comenzar a mirar
el tema de la evaluación, el monitoreo, como herramientas, ¿no? Como herramientas que no deben de perder este enfoque en el ser humano, ¿no? Si bien es cierto, queremos mejorar programas, queremos tener indicadores, queremos poder medirnos de manera efectiva, ¿no? Y en estos temas que, digamos, en primera infancia son vitales, que es el tema del vínculo, del apego seguro, ¿no? Y de la regulación de emociones. O sea, creo que el reto es un poco como, a pesar de las metodologías que se empleen y de los retos que tengan cada una de ellas para su implementación, ¿no? Su poderlo llevar a cabo, no perdemos esta esencia, ¿no? De la interacción, de la necesidad de que el que está al otro lado de la línea sienta la misma empatía por parte del evaluador, ¿no? Frente a esta aproximación que se está haciendo, ¿no? Creo que es un gran avance el que hoy podamos estar hablando de estos temas, ¿no? De evaluación a través de medios virtuales. Eso quiere decir que estamos siempre enfocados en ir mejorando nuestras intervenciones, pero eso no debe de desviarnos del camino primigenio, ¿no? Que es la persona, ¿no? Que es la familia, que es el niño, cómo esto efectivamente mejora. Bueno, podemos tener algunos inconvenientes o algunos problemas en la entrega del producto, pero para hacerlo más eficiente no necesariamente tenemos que sacrificar efectivamente a quien está del otro lado de la línea. Les agradezco a todos por la conexión el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente en una sesión final donde estaremos hablando un poco sobre también intervenciones virtuales relacionadas a la salud mental, así que espero que mañana también se pueda conectar a la misma hora y esperemos también poder cumplir los horarios establecidos. Agradecida con todos, muchas gracias por haberse conectado. Hasta luego, nos vemos mañana. Gracias.